Llegamos a Gambia pensando que sería una simple parada en el camino, pero diría que nada ha salido como esperábamos. Vale, acabamos de reventar. Nos hemos quedado sin rueda. Así la tenemos. Y ha terminado siendo uno de los países más intensos que hemos vivido jamás en más de 4 años viajando por el mundo. Y eso que todavía no hemos salido. Ni sabemos si podremos salir de él. Tras un par de semanas en el país, hemos conocido a personas que nos hicieron replantearnos muchas cosas. Y una naturaleza impresionante, que parece que estemos viviendo en un safari las 24 horas del día. ¡Wow! Cariño, ¿estás viendo eso? Pero como ya sabéis, todo no iba a ser color de rosas. Hoy seguiremos recorriendo talleres que parecen haber salido de una película de terror. Qué barbaridad, menudo almacén. Con la esperanza de poder, al fin, montar un nuevo neumático y por si fuera poco, hoy también nos va a tocar buscar un médico y con urgencia. Bienvenidos a nuestra aventura por Gambia. Estamos ahora mismo entrando a uno de los pueblitos. Esto lo cruzamos ahora sin tempestivas, así que esto no lo vimos cuando llegamos. Y estamos cruzando unas, y he dicho pueblos, pero en realidad son aldeas muy pequeñitas. Y estamos llegando ahora a una de ellas, que vais a poder ver un poquito cómo son aquí las aldeas. Ahí tenían todos los arrozales que se veía como estaban cogiendo agua. Así que estarían, pues bueno, regando todos los cultivos, que probablemente todo eso sería de arroz. Y aquí veis cómo son las casitas, muy sencillitas. Ahí tienen la ropa secándose. Que aquí la verdad que la ropa se tiene que secar cagando leches. Suelen cultivar sobre todo maíz y arroz. Ahí después parece que tienen un pocito que sacarán agua de ahí. Y como siempre, muchos burritos. Y por ahí también tienen muchas cabras. En muchos pueblos la electricidad aparece y desaparece. Y en zonas tan apartadas y rurales es raro incluso ver postes de luz. Aquí muchas casas siguen construyéndose con barro y techos de paja. Y aunque desde fuera parezcan frágiles, están diseñadas para resistir el calor africano. Paredes gruesas que mantienen el interior fresco y estructuras redondas que ayudan a que el viento circule mejor. Aparte de pozos, o sea, en Senegal estábamos viendo muchísimos... Bueno, si os fijáis, muchos niños nos llaman tubab. Y eso quiere decir guiri o blanco, es algo así. Sí, bueno, ya veis todos los niños... ¡Oh! ¡Hello! How are you? Bueno, se ha parado por aquí este chico que fue el que nos llevó en el tour con chimpancés. Aquí le tenéis, que se llama Smiley, nos hizo un tour, bueno, que os dejé por ahí el contacto, un tío muy guay. Y nada, resulta que este es su pueblito. Thank you so much. Hemos estado planteando la opción de comer con este chico porque la verdad que ha sido una de las personas que mejor nos ha tratado y nos ha sido muy majo. Pero bueno, tenemos que ir a Soma, estamos en internet, mañana subimos vídeo, así que tenemos que movernos, aunque la verdad que me apetecería muchísimo poder quedarnos y poder ver, porque él también, yo creo que al final, esto es nuestra impresión, que al final pues entiende nuestra forma de ver el mundo al mismo que entiende la suya, o al menos nos permite da espacio a nuestra forma de realidad. verlo. Sí. La respeta mucho, aunque luego no esté de acuerdo con ella. Entonces es un tío que sí, la verdad que creo que sería muy interesante poder conocerle más a fondo y poder ver también pues eso, cómo se vive y su forma de ver un poco el mundo, ¿no? También hemos aprovechado, justo estábamos contando, pues lo que nos llama mucho tu app, y hemos aprovechado y le hemos preguntado a Smiley. Y una vez más nos hablaba de la responsabilidad, no directamente, pero al final nos ha dicho pues bueno, que nos llaman tu app, que quiere decir blanco exactamente, es lo que él nos ha dicho. Que viene exactamente y que lo usa pues porque al final cuando viene gente pues dan balones
o dan chuches, o dan cosas. Y se dan este tipo de circunstancias, pues si habéis visto que estaban todos alrededor de la furgoneta. Entonces, pues al final lo que buscan es que les des algo. Y creo que eso habla mucho de la responsabilidad que tenemos también nosotros como viajeros, como turistas, de que al final quizás ahí estemos más. Esto lo suele explicar muy bien ella. Al final yo creo que genera esa necesidad en ellos que no es real, porque realmente lo que estamos llenando son nuestras necesidades de sentirnos mejor con alguien que no tiene lo que debería de tener, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? Sí, los hospitales de una vida cotidiana. Pero realmente no estamos pensando en qué necesitan y si eso les viene bien, porque solo nos alivia a nosotros el darles en ese momento un juguetito que les entretenga y ya está, y eso no es lo que necesitan este tipo de personas. Necesita que esto cambie a la larga. Claro, un balón al final es algo pues, que tú les das y ya está, pero no va a tener un impacto real en su vida ni va a cambiar nada. Es más valioso que te preocupes en pasar un rato con ellos y tratar de dejar tu semilla de lo que piensas que realmente podría ayudarles a que les des durante 5 minutos algo que son niños, no son conscientes de si eso es bueno o malo para ellos, y al de 5 minutos venga otra persona y puedan generar ese bucle en vez de preocuparse de poder estar a otras cosas que realmente les hace bien. Esta es nuestra verdad como experiencia propia, como viajeros y como personas pues, que vienen aquí abiertas a vivir una experiencia nueva en estas nuevas tierras. Entonces, pues bueno, sería muy guay que vosotros también dejaseis pues eso, lo que vosotros habéis vivido, porque estoy seguro de que por aquí hay mucho viajero, y saber un poquito pues qué cosas habéis vivido o cómo lo veis vosotros desde vuestra casa. Así que nada, estamos ya de vuelta al ruedo, estamos aquí terminando de salir del pueblo y volvemos a la carretera y a ver si conseguimos ya llegar a Soma y cambiar la rueda, que esa es la gran misión del día de hoy. Después de cruzar gran parte de Gambia por la Transgambia, la carretera que conecta y rodea todo el país, nos íbamos acercando a Banjul. Y en Soma, una ciudad clave en el camino, decidimos intentarlo una vez más. Bueno, hemos salido aquí a hacer unas compritas, hemos cogido un poquito de pan, agua y justo ahí, fíjate que tenemos cabras acampando en nuestra furgoneta. ¿Qué tal te sientes? ¿Nos las llevamos? No, no, pues aquí se han quedado a la sombrita. Hola, guapas. Ahí tiene un moco. Sí, tiene un moquete. Ya no la quiero. Mira ahí el moquillo, se le cae. Fijaos también toda la cantidad de halcones, todos esos son halcones que hay aquí. Está absolutamente plagado. Y justo aquí tenemos el tallercito. Hello. We are trying to. Is this a mechanic for tires? We are trying to. You see the tire? We have to change it. It's a different size because we broke. And do you know where we can find? Yeah, we need only to change that one. Y mientras tanto, estos, pues así están. Tranquilamente. Bueno, hemos hecho los trámites necesarios, hemos conseguido internet, pero va a ser que aquí no vamos a poder cambiar la rueda. No tienen de nuestra medida, tienen de la medida de las nuevas ruedas que, bueno, la nueva rueda que he puesto, la que teníamos de Oriente Medio, que ha recorrido medio planeta. Nueva. Sí, tienen esa medida, entonces podemos poner otras 3 de esa medida, pero no le veo el sentido a quitar 3 ruedas que están muy bien para poner 3 que van a ser de segunda mano y que van a ser pues, como van a ser. Entonces, pues nada, seguiremos y veremos a ver dónde buscamos. Tenemos que tomar una decisión y decidir hacia dónde vamos, si seguimos hacia Banjul o lo posponemos y cambiamos en Senegal. Los bocadillos que hemos cogido son de huevo y fijaos quién ha venido seguido. A verificar que están bien los bocadillos. Y a pedir. Y como tenemos ya todos los deberes hechos y llevamos agua y llevamos de todo, nos vamos a alargar. Al final hemos decidido que la mejor opción es Banjul. Tenemos que ir también al médico porque, bueno, lo que son las aspirinas que nos estamos tomando para la malaria, que ya os habíamos contado que, bueno, hay que tomar una a diario.
pueden tener efectos secundarios, así que no sabemos si tenemos malaria o efectos secundarios. Así que lo que vamos a hacer va a ser irnos al médico directamente y curarnos en salud, porque al final mejor prevenir. Ya os decimos siempre que es muy importante tener un seguro de viaje cuando vayáis a hacer viajes y sobre todo depende de qué países. Nosotros ya sabéis que confiamos en IATI. Es súper importante este dato porque sin seguro, a pagar. Y a pagar donde puedas pagar, claro. Yo creo que ellos te facilitan ese trámite y te dicen dónde vas a ir a un sitio seguro y que puedan solucionarte el problema. Así que bueno, os dejamos también por ahí el código de descuento y ya os contaremos. A ver, esperemos que no tengamos malaria porque si no, o sea, esto ya sería la leche. Entre eso y lo de la rueda y lo de... Está siendo muy duro Gambia. Carpirwis también nos recuerda que es muy importante viajar siempre bien asegurado. Se acaba de pegar un piñazo y ahora está aquí todo muy pasado. Nos hemos parado aquí a gestionarlo. Bueno, ya hemos gestionado, o sea, básicamente lo que te piden es pues número de póliza, DNI, tal, pues bueno, he metido ahí todo y bueno, después pues les hemos contado, pues bueno, estamos en Soma, Parapén y Banjul, podemos acercarnos a lo que nos digáis, bla, y han abierto ya los casos y nada, que nos vamos acá a Banjul, es lo que nos han puesto, que han pedido al corresponsal que les organice la visita mañana en Banjul, así que mañana tenemos en Banjul. También nos ha llamado ya el médico justo ahora, hemos estado hablando con él un poquito y bueno, nos ha dicho que él es el representante. Aquí tenemos doctor Mbaye y nada, que tenemos que ir a Bafrou Medical Center at what time, a ver cuánto lo tenemos. Bueno, no está en Banjul, 3 horas. Le he dicho que mañana a la mañana a la hora que ellos quieran y ya está, o sea, en 3 horas hoy podemos avanzar un poquito, quedarnos ya a medias y mañana ya terminamos de llegar al médico y a ver si ya conseguimos cambiar ruedas y ponemos rumbo hacia Senegal. Todo bien, gente. Nos han dicho que ellos mismos, sin haber preguntado, nos han dicho que no tenemos que pagar nada, así que bueno, ya sabéis, muy importante lo que os hemos dicho, siempre viajar con seguro de viaje. Os dejamos ahí el link del que nosotros utilizamos, que es IATI, y bueno, pues ahí veis que al final te ayuda muchísimo porque ahora mismo nosotros no sabríamos ni por dónde empezar, ni dónde ir, ni qué hacer. Así que vamos a conducir. Tras varias horas de conducción, encontramos un lugar tranquilo donde poder pasearnos, justo al comienzo del delta del río Gambia. Un entorno privilegiado donde el río empieza a abrirse paso hacia el Atlántico, formando una enorme red de manglares y humedales, uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad de toda África Occidental. Nos hemos quedado ayer a acampar finalmente en un camping. Encontramos que bueno, el precio estaba bastante bien. Hemos dormido en nuestra furgoneta y bueno, ya veis que está justo aquí al borde del agua. Todos estos valían como 3.000, o sea, algo más de 30 euros, así que era bastante carete. Y nosotros nos quedamos en la furgoneta. El sitio es una auténtica pasada, además he volado el dron y el sitio es precioso, o sea, en cuanto sales aquí ya ves que las vistas son increíbles. Alguien anda aquí también, tienen la caña, están pescando aquí con unas gambas. Hemos visto de hecho en una de las cabañas que había un mono y estamos alucinando un poquito, creo que hablo por los dos. Ajá. La verdad que es un sitio súper guay. Nos está gustando muchísimo, o sea, Gambia está siendo un país muy duro, pero o sea, por ahora es el país que más nos está gustando de lo que hemos visto en África, que hemos visto 4 países, tampoco hemos visto mucho. O sea, Marruecos, Mauritania, Senegal, Gambia, está siendo el país que más nos está gustando porque es que es una auténtica pasada. Ya veis el sitio que lleva fundado desde 1994. Yo creo que han ido haciendo muchas mejoras porque, o sea, se ve que, bueno, está muy chulo. Tienen esas 2 cabañitas,
por allí otras 3. Y este sitio debe ser bastante guay para poder ver cocodrilos. Aparte de que mola muchísimo que esté dentro del manglar lo que es el camping. Es de lejos el sitio más cuidado y más coqueto que nos hemos encontrado en todo este viaje, con diferencia además. Fijaos detalles como el suelo, que está todo pues súper bien cuidadito. Todos los techos también están súper bien cuidaditos. Y después los accesos a las habitaciones que os comentaba pues también están muy cuidados. Y esto es otra zona que tienen para estar aquí de chill, te puedes subir ahí, hay como unos sofás. Nos ha sorprendido muy gratamente. Nuestro plan era simplemente parar una noche, hacer una parada rápida y la verdad que nos gustaría quedarnos, pero ya tenemos hora para el médico, así que exactamente a las 12, así que tenemos que salir ya. De tener más tiempo y de no estar preocupados por nuestro estado de salud, en esta zona es bastante posible llegar a ver cocodrilos. Pero con las prisas, para más adelante tendrá que ser. Antes de marchar, aprovechamos para volar el dron sobre el manglar por última vez, sin saber que ahí nos esperaba una sorpresa. Mientras volaba el dron, vi algo moverse entre el manglar. Casualidad que sin saberlo grabé o a una nutria o a una mangosta, ambos muy comunes en estos ecosistemas y muy esquivas y difíciles de ver. ¿Todo el mundo ready para marchar? Todo el mundo ready para marchar. Bueno, pues aquí estamos, acabamos de llegar. Vamos para adentro. Nueva experiencia. Bueno, pues ya estamos aquí en la sala de espera. La verdad que está bastante guay el sitio. Es como si fuese un ambulatorio. A mí me recuerda mucho al ambulatorio de Ripoll. Sí. Así que Un poco antiguo. sí, pero está bastante guay. Fijaos que ahí tienen pues eso, todo puesto de hacia dónde tienes que zonas. Y hacia allí hay algunas salas y hacia aquí hay algunas otras salas. Y esta es la sala de espera en la cual estamos. So that's our passports. He traído lo de la vacuna, por si acaso no Vale. If you want, I can explain you also. It's not a problem. Okay. Yeah, Morales Perez. That's us. Yeah. That's her. Morales Perez. That's me. Hello. Hello. A pesar de los nervios, los médicos desde un inicio fueron muy profesionales y nos calmaron dándonos a entender que por lo que les estábamos contando, lo más probable era que fuera un efecto secundario de las pastillas que tomamos para la prevención de malaria, ya desde que entramos en Mauritania, que empieza a ser ya una zona de riesgo. Unas pastillas que continuamos tomando diariamente hasta que abandonemos toda esta zona de riesgo. Bueno, un poco surrealista, pero aquí estamos. Hemos tenido que hacer pi en un botellito. No al bote ni sola. Al baño. Esto de avisar un día antes para que... No, aquí no. Aquí te dan el bote y ya va, al estar pis. Así que vamos al laboratorio. Esperemos que todo esté bien. Noticias, gracias a Dios. La verdad que estamos ya más tranquilos. Todavía tenemos que conseguir la rueda, pero nos quedamos más tranquilos. Hemos observado todo tipo de enfermedades chungas del país. Bueno, nos han mirado básicamente test de sangre, test de orina, nos han mirado todo bien, nos han hecho un montón de preguntas y bueno, todo bien. Eso sí, hemos perdido muchísimo peso. Sí, yo he perdido 10 kilos y Enara ha perdido 5 kilos. Ha pedido tu crédito. Total, que bueno, que estamos bajando mucho de peso, no sabemos si será por el calor o qué, pero bueno, el estrés del viaje, que está siendo un viaje cañero. Y nada, ahora a ver si encontramos dónde cambiar la rueda. La verdad que las calles son muy caóticas. Aquí ya sí que se ve pues más dinero que en zonas del exterior que hemos estado viendo hasta ahora. Nosotros seguimos prefiriendo la naturaleza, pero la verdad que muy caótica la ciudad. Estamos viendo también que muchas banderas de Senegal por esta zona. No sabemos si es porque ahora está siendo la Copa de África. No sabemos si es porque va a jugar Senegal contra algún equipo o si estamos en el barrio senegalés de Gambia. No tenemos ni idea, pero muchísimas banderas. Eso sí, alguna que yo sé creo que lo ha hecho un poco de drama con la aguja de sangre. No he llorado, así que me he permitido hacer el drama un montón. Me he desangrado. Seguro que sí. Pero yo no lo siento. Comenzamos a recorrer Banjul, capital de Gambia.
un lugar que mientras fue colonia británica fue clave para el comercio en África Occidental y que hoy en día es caótica a más no poder, en línea con otras capitales de esta costa como Dakar o San Luis que ya hemos visitado. Y en mitad de todo este caos veremos si somos capaces de encontrar una rueda y esperemos en condiciones. Bueno, he encontrado aquí un pequeño taller, vamos a ver si hay suerte. Hello. I need to change that tire. Do you have like this one? Do you have? Yeah? Okay. Is it going to be the same tire or different brand or? You need one. Yeah, I need only one. So the thing is that I broke, and that is rechanged. So I need to put again the same because they are different sizes. Yeah. You're supposed to go there. We have another shop there. Okay. This shop is full, and then we have another shop there. There we used to keep tires. Bueno, finalmente en el taller no tenían y el chico este nos va a llevar a un sitio que también es de ellos y en el cual ya vamos a poder tener la suerte pues de cambiar la rueda que allí deben de tener nuestra rueda. Así vamos, hemos tenido una chorra genial. Le había pedido permiso para grabar, pero en general no les suelen gustar mucho las cámaras por aquí. Es un continente muy complicado para grabar las cosas. La verdad que tienen aquí un cojón de ellas, ¿eh? Qué barbaridad. Como para ponerte a buscar cada una. Bueno, pues aquí la he encontrado. Es igual que la nuestra. Ok. Thank you so much. Bueno, se ve que está bastante más gastadita que la nuestra. Pero bueno. Vale. Tampoco tiene tan mala pinta dentro de lo que cabe. Algo pues algo. Me la vendían por 30 euros, ya veis que ahora estoy en el coche con otra persona porque no me convencía y bueno, vamos a ir a otro sitio que nos va a llevar, en el cual podremos comprar una nueva. Veremos a ver precios, no sé, aunque sea informarnos y ya una vez tengamos todas las ideas en la cabeza pues ya tomamos una decisión. En cuestión de un par de minutos, nuestra furgoneta se vio convertida en un minibús de transporte llena de desconocidos. Y no quedaba otra que confiar en que podrían llevarnos a otro lugar donde esta vez sí podríamos encontrar una rueda un poco más adecentada. Qué barbaridad, menudo almacén, chaval. Qué barbaridad. Todas estas ruedas que veis son ruedas europeas. Una vez usadas, ellos compran e importan estas ruedas de los talleres europeos que las desechan por estar ya gastadas y seleccionan las que están en mejor estado para volver a venderlas en un mercado donde la gente no puede permitirse pagar tanto por unas ruedas nuevas, como es el africano. Pues ya hemos sacado la rueda mágica de debajo de la furgoneta y ahora vamos a quitar esta rueda porque va a ser la que va a volver otra vez debajo de la furgoneta. Al final hemos encontrado una que me pedían 3.000, al final hemos negociado y se ha quedado en 2.500. Tiene menos taco que la nuestra, o sea, todas las que tienen, no hay nuevas, todas las que tienen son traídas de Europa, así que nos vamos a quedar con esa y ya está. Hay un poquito de diferencia, pero bueno, entre lo que cabe, pues mejor de lo que vamos ahora y volvemos a tener una de repuesto. Al fin rueda arreglada, así que ponemos rumbo hacia las afueras de la ciudad. La verdad que no nos apetece nada quedarnos aquí porque es un caos terrible. Además, me han dicho que hoy es la final entre Senegal y el chico este, que era muy majete. Era el jefe, o bueno, tampoco jefe, era un currela, pero estaba al mando de la primera tiendita o almacén o lo que sea que ha sido eso que hemos visto. Ha sido una locura. Yo cuando he visto cómo se subían por las ruedas y uno casi se cae, o sea, increíble. La verdad que África nunca deja de sorprender. Y bueno, que este chico ha sido muy amable. La verdad que ha sido muy guay poder charlar aquí un poquito con él. El chaval a mí me ha causado bastante ternura. Hemos estado hablando pues sobre cómo es vivir aquí, cómo es la relación con sus padres, bueno, el por qué está en ese trabajo, que no está donde quiere y que las herramientas que tiene pues que también son muy limitadas, muy limitadas. Hombre, Zarpiguis, ¿a qué ha salido esta? ¿Te gusta el sitio? Hola. Dice que mucho calor. Sí, mucho bache. Es que fijaos las calles cómo son aquí. Ahora no estamos metiéndose. Esto se supone que es una calle, aunque bueno, unos casoplones hay por aquí.
En Banjul estamos viendo muchas diferencias. Hay zonas que, pues bueno, sigues viendo un poquito más de dinero de lo que hay en zonas rurales. La cosa es que supongo que en estas ciudades, pues eso, en África, que para nosotros, o sea, yo creo que las diferencias que vemos entre clase alta y clase baja pues son tan abismales que cuando ves un casoplón como este y hay al lado un tío recogiendo basura, pues lo flipas. Fijaos la casa como es, fijaos toda la cantidad de basura que hay y hay un chico y ahí detrás había, bueno, se ve, no sé si se verá el retrovisor, pero está todo lleno de basura y están los chavales recogiéndola. Fijaos también aquella, por ejemplo, que hay unas casas que alucinas. Y ahora vamos a ir a ver si encontramos un sitio en el cual acampar, porque ha sido un día, la verdad que muy intenso. Entre ciudad, rueda, el médico y todos los policías que nos hemos grabado que nos han intentado tangar, que hoy han sido como 4 o 5, creo que hemos tenido ya suficiente intensidad por ahí. Hacer piwis no lleva bien el off-road. Hacer piwis también lo que quiere es descansar. Pero para hacer piwis descanso quiere decir irse a Asturias. Sí. Para hacer piwis y para la familia. A ver, ¿me explicas un poco lo que está sucediendo? Que estoy en el paraíso. ¿Qué más perritos? Hola. Estamos en un camping y en este camping adoran a los perritos y a los gatitos. Y entonces tienen un montón. Muchos, por todos lados. Ayer finalmente no nos dio tiempo a salir de Banjul, entonces nos quedamos aquí, nos vinimos a la costa porque aquí ya al fin estamos en zona de mar. Y nos vinimos a la playa y encontramos este sitio y la verdad que estamos encantados. O sea, tienen por aquí todo, pues esos perros, gatos, fijaos. Y están todos juntos, se respetan, mola muchísimo el sitio. Y tienen un rollo muy guay. Estuvimos hablando pues eso, sobre un poco nuestra experiencia en el país, cómo lo estamos viviendo. Y fue muy guay porque se ve que en la ciudad estamos encontrando pues ya gente que, pues que ha ido a la universidad, que tiene una educación, que también en Banjul nos contaron pues que al final en los pueblos, o sea, todas las zonas que hemos recorrido, no hay infraestructura, entonces pues bueno, pues las herramientas que tienen pues son las que tienen. Y aquí pues se ve gente pues eso, mucho más trabajada, al final pues porque han tenido la posibilidad de tener acceso a ella. Y fijaos quién ha venido, si es Chuchi. Fijaos esto, es que es terrible. Y por allí otro más gozando de la vida. Despasotea. Madre mía. Además el sitio lo tienen espectacularmente cuidado, es un negocio familiar de un chico y sus hermanos y están aquí todos trabajando. Y ya veis que tienen por aquí la zona de restaurante. Después tienen aquí toda la playita que está súper cuidada, tienen pues bueno, algunas estructuras como estas para que puedas estar aquí, todo tumbonas, además tienen todo súper limpio, hemos visto cómo pasan a la mañana y lo rastrillan todo. Y luego aquí pues ayer hicieron un fueguito, total que todo esto también es parte de lo que es el camping o del restaurante y ya veis, está todo súper apañado, está todo precioso. Nos alegramos mogollón de haber acabado en este sitio, o sea, uno por la parte humana, que nos ha parecido un sitio brutal y que nos ha dado pues también ese contraste, ¿no? De entender pues bueno, pues lo que tiene que ver la educación en todo lo que hemos estado viviendo en todo el país y aparte que lo tienen precioso. Ayer cuando llegamos el camino ya vimos que estaba complicado y a ver ahora para salir vamos a levantar una humareda que te cagas. Wow. Se nota, ¿eh? Se nota. Wow. Bueno. Pero estamos subiendo, ¿eh? Sí, la verdad que... O sea, dentro de lo que cabe hay mucha arenilla, pero debajo hay duro. Así sí, que agarra. Sí, está agarrando ya. Estamos. Con mucha pena nos despedimos de Gambia, el país más cautivador y más increíble que hemos recorrido hasta ahora en África, con una naturaleza y una fauna que nos ha dejado sin palabras. Y con la suerte de haber cruzado camino con personas que nos han ayudado a entender un poco mejor este mundo y esta realidad que se vive en esta parte del planeta. Pero también ha sido un viaje intenso y duro. Entre Nar y yo hemos perdido cerca de 15 kilos y el cansancio empieza a notarse.
El estrés y el caos que caracteriza viajar por África empieza a pasarnos factura. Pero todavía no podemos bajar la guardia. Ahora nos toca cruzar la frontera. Así que no queda otra que armarse de valor y confiar en que esta vez todo vaya bien, aunque con la policía de estos países uno nunca sabe por dónde las va a ver venir. One of them. So there you can check everything. El señor sí que no ha sido tan amable el último y nos ha empezado a pedir dinero y que, bueno... Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso, os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción. Y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!